Déjeme saludar al maestro Luis Guillermo Hernández, periodista independiente, director de La Sexta W, a quien admiramos, a quien respetamos y a quien saludamos con mucho gusto. Mi querido Luis Guillermo, ¿cómo te va? Vicente, un gusto saludarte, también un gusto saludar a tu audiencia sin censura este jueves. Un placer, como siempre, esta cita semanal contigo y con tu numerosísima audiencia, amigo. ¿Cómo andas? ¿Cómo te está yendo? Mucho que compartir con la audiencia. Oye, sigue siendo la mañanera sin éxito, ¿eh? No, he dejado de ir, he dejado de asistir, tomé una decisión personal, una decisión pues muy sensata. Estoy bloqueado en la conferencia matutina. No hay ninguna intención de permitirme ni siquiera sentarme en la primera fila para tener una oportunidad de cuestionar, de presentar mis preguntas a la señora presidenta Claudia Sheinbaum. Es un bloqueo que es directamente orquestado por las autoridades de comunicación social de la presidencia de la República. Más de 3 meses asistiendo cotidianamente cada miércoles sin ninguna oportunidad, ni siquiera de estar en la primera fila, con argumentos pueriles de que no tengo suerte para el sorteo que ubica a los reporteros en la primera fila, con señalamientos de que pues tengo que esforzarme más por tener la suerte de preguntar, cuando simplemente se trata de un bloqueo, porque no quieren que pregunte. Y como no me gusta perder el tiempo, mi querido Vicente, como me da mucha flojera perder el tiempo con mi trabajo periodístico, tomé la decisión de dejar de asistir un tiempo prudente en el que pues espero que se calmen las aguas en comunicación social de presidencia, que se calmen las aguas en la 4T contra mí y que se entienda que mi trabajo es profesional, que es periodístico y que no lo voy a dejar de hacer. Así que, pues, por lo pronto no asistiré. No me gusta desmañanarme a lo tonto, pero sobre todo, no me gusta asistir a conferencias de prensa en las que solo soy un testigo mudo. No es mi condición, no es mi opción como periodista. Me gusta preguntar, me gusta participar, me gusta tener parte en este asunto. Y entonces vamos a dejar las cosas así un rato. Voy a dejar de asistir mientras me curo de estas ojeras que la desmañanada me provoca y a ver si en unas semanas más, en unos meses más, se calman las aguas, vuelvo a la mañanera y entonces se entiende que mi trabajo es profesional y que busca respuestas profesionales. Pues dime tú por dónde empezamos, porque digo, además, ¿quién te manda a ser tan, cómo se dice, tan mala suerte? ¿No? Necesitas una limpia, cabrón. Nótese mi sarcasmo. No, mira, Con qué temas entramos? Dime. yo creo que asumo con mucha tranquilidad y con mucha serenidad que soy incómodo para ciertos sectores de la 4T y que soy incómodo porque no acepto que me condicionen y no acepto que me den línea. Tampoco acepto que me impongan temas y tampoco acepto que me impongan condiciones. Y entonces yo supongo que en esta circunstancia, pues como no les acepto ni las sugerencias, ni las imposiciones, ni los regalos con los que quieren comprarme, pues prefieren hacerme a un lado, banearme, como dicen los chavos, y está bien, pero bueno, yo he pasado por esta circunstancia muchas veces en mi carrera, mi querido Vicente, y seguramente tú también. Y entonces, pues sé cómo navegar en estas aguas, sé cómo hacer para pasar estos tiempos de hostilidad sin que llegue a mayores. Así que no me voy a disfrazar de reina Aide, tampoco me voy a poner una botarga, tampoco me voy a poner trajes estrafalarios, simplemente voy a hacer lo que me toca hacer: investigación, denuncia y periodismo serio y profesional. Esté o no en la mañanera, se va a notar. Y esté o no en la mañanera, se van a enojar
quienes se tengan que enojar. Así que, mi querido Vicente, yo sigo haciendo mi chamba, y la seguiré haciendo porque es lo que me compete. Por ejemplo, la denuncia que tengo preparada para esta noche en mi programa de El Oficio del Reportero en Sexta W. Una denuncia que me parece muy grave y que me parece muy peligrosa. El negociazo brutal que se está montando el gobernador de Querétaro con el agua potable y este asunto del Batán, una, una dinámica que va a significarle al pueblo de Querétaro, la entidad, una millonada brutal, más de 4,000 millones de pesos que se van a ir directo a las bolsas, a los bolsillos del gobernador queretano. Un asunto del que no se habla en los medios nacionales y que tiene que denunciarse, mi querido Vicente, por lo que representa un negocio oscuro y turbio con el que el gobernador de Querétaro, pretende establecer un sistema de agua potable a partir de la creación de plantas de regeneración multimillonarias que en realidad solo van a limpiar el agua puerca para que la tomen los queretanos. Un negociazo brutal con cargo a los bolsillos de los queretanos. Un asunto que hay que denunciar y un asunto que hay que alertar, porque puede ocurrir un desfalco histórico para las arcas públicas queretanas, porque ya sabemos que los panistas solo saben hacer negocio y solo saben hacer tranzas. Por eso, mi querido Vicente, es tan importante el periodismo crítico, porque señala las cosas que se tienen que señalar cuando están mal hechas. Hay que denunciar públicamente que el gobernador Mauricio Curi pretende endosarse un cheque de 41,000 millones de pesos en deuda para Querétaro por 30 años, para un proceso de potabilización de agua absolutamente monstruoso y absolutamente irrelevante, cuyo negocio se va a realizar nada más y nada menos que con empresarios aliados del panismo. El Batán es un peligro para Querétaro y es un desfalco, un robo en despoblado para la población de Querétaro, mi querido Vicente. ¿Cuánto dijiste, Luis Guillermo? 41,000 millones de pesos. Un proyecto que pretende crear una serie de pequeñas potabilizadoras en una región conocida como el Batán, una región boscosa que tiene aguas subterráneas y que también recibe afluencias de ríos industriales, agua puerca, agua sucia, que pretende limpiarse con una serie de procesos industriales que en realidad son un negociazazazazo para el gobernador de Querétaro y sus achichincles empresariales. El pueblo queretano prácticamente desconoce el proyecto, pero prácticamente ya está a nada de ser aprobado por el Congreso local. Por supuesto, por supuesto, porque hay demasiado dinero de por medio, demasiado dinero público de por medio, mi querido Vicente. Ya se pidieron préstamos al Congreso, ya se aprobaron las licitaciones, ya se aprobaron los usos de suelo. Prácticamente están preparando el asalto a las arcas queretanas por 30 años. Esto hay que decirlo y esto hay que alertarlo, mi querido Vicente. Así es, y bueno, creo que es uno de los temas que quieres exponer también en la mañanera, y esta noche tendrás más detalles, me imagino, en tu canal ahí en La Sexta W, Luis Guillermo Hernández, La Sexta W, ¿no? Así es, mi querido Vicente, porque he estado reporteando el tema y algunas fuentes en Querétaro
Han hablado ya de las empresas que están pues alrededor de la licitación. Algunas de estas empresas son cercanas al panismo nacional, al panismo queretano. Yo no sé si te suenen nombres como Ricardo Anaya, Diego Fernández de Ceballo o el propio Mauricio Curi. Es decir, agua contaminada a la que le van a poner cositas para blanquearla y que la consuma el pueblo. Como preguntan en Querétaro, ¿por qué no se utiliza esa agua para las refresqueras, para las empresas y se permite al pueblo queretano agua potable verdaderamente limpia y verdaderamente de consumo, apta para el consumo? La verdad, mi querido Vicente, es que es un tema tan escabroso que da miedo. La voracidad del gobierno panista en Querétaro ha llegado a tal nivel que prácticamente les importa un comino la salud de los queretanos con tal de hacer negocio. Oye, y para eso sí son buenos en la oposición, para los negocios, ¿no? Porque de ahí en fuera no pinta, salvo las campañas estas misóginas, racistas, de discriminación. Me imaginaría en las calles de Los Ángeles o de Chicago a todos estos panistas, priistas para congraciarse, para demostrarle a la comunidad inmigrante que más allá del bla, bla, bla de Alito Moreno, de Jorge Romero, están con la raza, pero nada, no pinta la oposición. No pinta porque han convertido su lucha en algo absolutamente pueril. ¿Cómo puedes pensar, por ejemplo, mi querido Vicente, que la oposición tenga como principal argumento hoy, junio 19 del 2025, cómo se va a vestir el ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la nueva era? ¿Qué importa que traiga toga o que traiga un traje regional, cuando la sustancia del asunto es el ejercicio de los derechos constitucionales y la supervisión de la legalidad de los actos públicos? ¿Qué importa si la presidenta de la República viaja en avión comercial o viaja en avión del ejército o en avión privado a una cumbre mundial? Si la sustancia, lo que importa es el impacto global que tiene el liderazgo de una mujer científica que ha logrado seducir al mundo y ha logrado voltear la mirada de todos, de las potencias, de las no potencias, hacia un país que tiene a una presidenta perfectamente bien preparada para afrontar cada ámbito de la discusión global que en estos momentos se tiene vigente en el planeta. ¿Cómo te puedes explicar que la oposición tenga como referencia periodística a una reportera que ni siquiera sabe distinguir entre ministros y magistrados, a una reportera que ni siquiera sabe distinguir entre poder legislativo y poder ejecutivo y la conviertan en su referencia en la conferencia mañanera? La oposición en México está destruida porque ha demostrado su incapacidad para entender el momento histórico que vivimos, para asumir su papel histórico y para entender que este país ya cambió, que ya no se trata de soltar chinampinas al aire, que ya no se trata de gritonear en los escaños, en las curules, en los podios, que se trata de proponer un modelo de país adecuado para un México politizado, evolucionado y consciente de su posición en el planeta, en el mundo. Esta sociedad, la sociedad mexicana de junio de 2025, mi querido Vicente, ya no requiere legisladoras y legisladores gritones que digan estupideces y que se vistan de botargas o que digan groserías o que gritonen o que griten llámame por mi nombre, bellaco, como principal argumento. Esas son estupideces, son niñerías, son puerilidades que ya no caben en el México de hoy. Necesitamos oposición seria, profesional, preparada, consciente, que entienda que su papel es mostrar un modelo de país que no se corresponde con el que actualmente
plantea la cuarta transformación para que la ciudadanía elija, defina y determine el rumbo que debe tomar esta nación. Pero no entienden, porque son, uno, absolutamente impreparados. Todos ellos producto de la cultura del contubernio, producto de la cultura del amiguismo y producto de la cultura del cuatachismo en los partidos políticos. No pueden porque son incapaces, porque son absolutamente mediocres y porque representan a una clase política podrida, mi querido Vicente, a una clase política inútil y a una clase política parásita que reptó por los cargos públicos durante años y no le ofreció a México absolutamente nada positivo en los últimos 40 años. Ahora, mi querido Vicente, ya quieren regresar las momias. Ya escuchamos a Manlio Fabio queriendo candidatearse para alcalde de Hermosillo. Ya escuchamos por ahí que el Baester quiere volver por sus fueros. Ya escuchamos por ahí que lo que queda de la vieja oposición intenta reconstruir los mausoleos de las momias para volver al poder. Por eso pierden, por eso el pueblo les da la espalda, por eso el pueblo los escupe y les repudia, mi querido Vicente, porque son la peor oposición, la peor clase política que pudo tener México en este siglo. Voy a decir algo, aprovechando que estás aquí y que eres tan incómodo para propios y extraños, pues yo también soy incómodo y seguramente voy a incomodar mucho con lo que voy a decir. La presidenta Claudia Sheinbaum ha hablado de una renovación en consulados y embajadas, sobre todo en consulados, en tiempos en que la comunidad mexicana, migrante, héroes y heroínas que ganan la vida honesta, decentemente en Estados Unidos y están bajo persecución. Se necesita, ha dicho la presidenta, un cambio en consulados, porque ha admitido ella misma que hay funcionarios, servidores que no, a los que no les cae el 20, que estamos en el gobierno de la 4T, del segundo piso de la cuarta transformación, y de confirmarse esta lista que encuentro, deberíamos también de pedirle a la presidenta que considere hacer nombramientos de carrera del Servicio Exterior Mexicano, que si bien no es perfecto, es un gran servicio exterior mexicano, y que se dejen de hacer nombramientos políticos. Hay que recordar que, por ejemplo, en Orlando está un exgobernador, creo que de Chiapas, eh, y me llamó la atención a mí, con mucho respeto lo digo, que apareciera el nombre de Luis Rodríguez Bucio, quien fuera el jefe de la Guardia Nacional, el general Luis Rodríguez Bucio, que estaría yéndose en el momento en el que así lo definan al consulado de Dallas en Estados Unidos. Pero deja tú, cuando empecé a darle vuelta a esta lista que publica con todas las reservas el periódico Reforma, ojalá que se aclare si esta lista es correcta, me encontré el nombre de este personaje que estaría a punto de irse al consulado de Boston en Estados Unidos, Carlos Iriarte Mercado. Y resulta que Carlos Iriarte Mercado era ex dirigente estatal del PRI en el Estado de México. Ex dirigente estatal del PRI en el Estado de México, y en su momento fue diputado plurinominal del PRI. Diputado del PRI plurinominal. Yo pregunto, ¿y esto como que qué le aportaría a la 4T? Con mucho respeto lo estoy mencionando. Si permitimos que se sigan haciendo nombramientos políticos
como podrían ser estos, le estamos privando a nuestros hermanos y hermanas migrantes de tener a los mejores representantes a los que puedan aspirar. Entiendo lo de Luis Rodríguez Bucio, el general Luis Rodríguez Bucio, quien fue el jefe en la Guardia Nacional, pero el exdirigente del PRI en el Estado de México, pues que alguien me explique, que alguien me explique. Me dice un gran amigo que conoce de estos temas que ese personaje es uno de los Golden Boys originales de Arturo Montiel Rojas. Hay que recordar que Peña Nieto también es o era un Golden Boy. Nada más para que quede claro por qué yo levanto la mano aquí y digo, pues, ¿qué pasa? Si es que se confirma, insisto, si es que se confirma lo que está publicando el periódico Reforma. Y eso que nada más me brincaron dos nombres, el de Luis Rodríguez Bucio y el de este Golden Boy, ¿no? Carlos Iriarte Mercado. ¿Por qué lo tendríamos que soportar como cónsul en Boston a este que fue el dirigente del PRI en el Estado de México? ¿Cómo que por qué? ¿Cuota de quién? De acuerdo al periódico Reforma, entre los nombres que se están manejando en estos cambios de los que habla la presidenta que son necesarios está Luis Rodríguez Bucio, el general, en Dallas. Y ojalá que me ayuden a investigar los otros nombres para determinar si son 4T o espriistas o hispanistas o qué carambas. Rafael Eugenio Laveaga Rendón para Atlanta. Decía Carlos Iriarte Mercado, uno de los Golden Boys de Arturo Montiel Rojas, de la camada de Peña Nieto, a Boston. Marcos Augusto Bucio Mújica a Nueva York. Marco Antonio Mena Rodríguez a San Francisco. Donají Alba Arroyo a Raleigh, Carolina del Norte. Neftalí Said Pérez González a San José, California. Claudia Velasco Osorio iría a Sao Paulo, Brasil. Iván Roberto Sierra Medel a Toronto, Canadá. Y Julián Adem Díaz de León a Vancouver, Canadá. Insisto, en el periódico Reforma, pues por obvias razones dicen ex titular de la Guardia Nacional, premiado con consulado. No, ese es el que menos me preocupa. Me preocupa que esté Carlos Iriarte Mercado, exdirigente del PRI en el Estado de México. Podrían, desde la 4T, confirmarnos. Dame tu opinión, Luis Guillermo, si te la, si quieres, o si ya por si no quieres meterte más en camisa de 11 varas, asumo la responsabilidad. Perdón por ser incómodos, pero señora presidenta, del equipo de la presidenta, ¿podrían confirmar que se están manejando estos nombres y quiénes son? ¿Bajo qué méritos mandaríamos como representante de los paisanos y paisanas en momentos de cacería contra nuestra gente por parte de Trump a Boston, al exdirigente del PRI en el Estado de México? Luis Guillermo. Mira, yo sería muy cauteloso, muy cauteloso con estos listados que da a conocer la prensa vendida, la prensa inmunda, porque a veces, mi querido Vicente, a veces más que verdades son intentos de presión. La prensa suele publicar datos que no son verdad, pero que alguien está interesado en que lo sean.
y puede tratarse de una lista apócrifa, no lo sabemos, todos estamos muy sorprendidos y en algunos casos como tú, indignados, porque hay algunos nombres que nos remiten a ese viejo esquema, a ese anacrónico esquema de premio y consolación para los grupos políticos. Las posiciones en las embajadas y los consulados en muchos momentos han sido utilizados pues para premiar o para castigar a grupos políticos cómodos o incómodos. Si son incómodos, los mandan a las Islas Fiji, los mandan a las representaciones diplomáticas más alejadas del país, y si no, pues los ponen en posiciones relevantes, en ciudades importantes. Pero también puede ocurrir que esté tratándose de un caso de presión y de que estos grupos desplazados por la 4T, pero que creen que merecen pues retribución por algún voto, por alguna posición, pues estén presionando al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum para que nombre ya a cónsules pendientes de designación. Yo no lo sé, mis fuentes no me han confirmado que se trate de una lista real, ni que se trate de una lista definitiva de personalidades que estarían colocándose en las posiciones consulares pues, más importantes de Estados Unidos y de Canadá en estos momentos. Ojalá que me tape la boca, que me tape el hocico la presidenta y diga, Sí, Vicente, caíste en la trampa. Ojalá que así sea. Y si yo también no, que espero. se aclare, porque ya vi que hasta Dolia Esteves desde Estados Unidos maneja esto, obviamente con las reservas que tú mencionas de la prensa corporativa, pero si se confirma, que alguien me explique, ¿no? Yo creo que si se confirma, y esto sí hay que decirlo con absoluta claridad, y hay que decirlo con absoluta tajancia, sería un gravísimo error y una gravísima regresión política y democrática del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Porque entregar posiciones consulares fundamentales en este momento a gente no solo que no es aliada de la 4T, sino que ni siquiera tiene preparación en términos diplomáticos para ejercer un cargo en estos momentos tan importantes, tan críticos, tan cruciales, pues sí representa un error, sí representa un tache para el gobierno de la presidenta. Ojalá no sea así, mi querido Vicente. Elevo mis plegarias, aunque soy ateo, para que esto no ocurra, mi querido Vicente. Ya demasiados errores hemos tenido que aguantar en los últimos tiempos, como para que todavía venga uno más. Pues ojalá que estemos equivocados, que sea una fake news de El Reforma, que sea una fake news de Dolia Esteves, pero en caso de, ¿quién carambas piensa que el exdirigente del PRI en el Estado de México es un personaje idóneo para un consulado? Y con mucho respeto para el general Bucio, el extitular de la Guardia Nacional en tiempos de Andrés Manuel López Obrador, también él. ¿Qué lo hace? Eh, en fin, mejor dame la información de tu programa, Luis Guillermo, porque ay, 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 estamos, es que es en serio. A ver, Luis Guillermo, la presidenta ha reconocido la labor del cónsul general de México en Los Ángeles. Y yo estoy criticando al cónsul general de México en Los Ángeles y ojalá que respete también nuestra crítica a la presidenta, como yo respeto el reconocimiento que le da, porque hizo un video junto a Mikel Arriola, aquel priista que quería ser jefe de gobierno de la Ciudad de México en tiempos de Peña Nieto, el que ahora es no sé qué madres de la Liga Mexicana, y sale a hacer una invitación para que la gente vaya al fútbol cuando tenemos una persecución en contra, una cacería en contra. Dices tú, no mames,
El cónsul, qué chingados tiene que andar haciendo estos videos pedorros. Pero bueno, en fin, mejor dame la información ah, de tu programa, mi querido Luis Guillermo. Muchísimas gracias, mi querido Vicente, por esta charla, como siempre, muy nutritiva. Y pues aprovecho para invitar a la gente a mi espacio. Se llama como yo, Luis Guillermo Hernández Sexta W. También a mis redes, Luis G. Hernán y Sexta W, donde hago que se enojen los que se tengan que enojar y se pongan contentos los que se tengan que poner contentos. Mi querido Vicente, nos vemos el próximo jueves aquí en Sin Censura contigo. Ya ves lo que provocas, cabrón. Bueno, ya vete, ave de las tempestades. Te mando un abrazo, querido Vicente. Hasta pronto. Cuídate, Luis. Ya sabes que se te quiere. Luis Guillermo Hernández, el maestro Luis Guillermo Hernández hablando con nosotros sin censura. Quiero aclarar que esto no se trata de golpeteo. Se trata de una crítica constructiva en momentos en que se necesitan los mejores elementos en la defensa de nuestra gente. Por ejemplo,